Dios les bendiga, amados hijos, hijas de Dios, y a todos los discípulos de Jesucristo. Voy a tomar un tema, enseñar a todos los discípulos de Cristo. Esto te va a aclarar muchas dudas, inquietudes a la luz de la palabra. Mi tema se llama así: el auténtico discípulo de Cristo. Repito, el auténtico discípulo de Cristo. Pero hay un punto que quiero aclarar para que tú puedas ubicarte bien, ver las cosas más claras a través de la palabra. Y gracias a nuestro gran maestro, inspirador, el Espíritu Santo, maestro por excelencia. ¿Qué les quiero aclarar? Que todos los que hemos aceptado cuando el Espíritu Santo produjo en nosotros convicción de pecados y nos hemos arrepentido de verdad y le hemos recibido a Cristo, entonces en ese instante nos convertimos en hijos de Dios. Y quiero que me acompañes a San Juan, el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos se han hecho hijos de Dios en el momento que nosotros, tú y yo, verdaderamente nos hemos arrepentido. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta obra de engendrar, de que Dios pone su simiente en nosotros y nos hace hijo de Dios, porque Él nos engendró. Él hizo ese milagro por el Espíritu Santo. A esto yo me refiero los discípulos auténticos de Cristo. No todos los que asisten a una agrupación religiosa cristiana, no todos son hijos de Dios. Hay muchos o tal vez miles que se congracian, que les gusta el ambiente y se quedan ahí. O cualquier favor que Dios les haya hecho y por ese favor están allí, están asistiendo. Cualquiera, una por otra razón, pero han llegado a ese ambiente religioso, a ese ambiente cristiano, de todo lo que la atmósfera cristiana ofrece. Y gracias a Dios, en su infinita misericordia, a esa mujer, a ese hombre, Dios les ha hecho un favor. Les ha sanado físicamente, les ha sanado emocionalmente, almáticamente, por alguna otra razón, pero están ahí. A ellos también se les llama miembros y se convierten en miembros activos, y también otros que están ahí que se convierten en miembros pasivos. Pues es que las denominaciones, en las congregaciones, los que trabajan de esa manera, miembros
activos y miembros pasivos, pero no en la esfera, en el nivel de discipulado o de discípulo. Pero, una vez más, que no estoy subestimando el ser hijo de Dios, de menor categoría. No, es que el Hijo de Dios se convierte en un discípulo. Es un discípulo, pero es un discípulo auténtico porque Dios lo engendró por su espíritu. Ha puesto su simiente incorruptible en nosotros. Desde el momento que nos hemos arrepentido y lo recibimos a Cristo, porque hemos creído en Él como nuestro Salvador y Libertador y vida eterna. Entonces, quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El versículo 1 dice: en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, se multiplicó, crecieron más discípulos. Ya no habla de miembros, menos miembros activos, miembros pasivos, habla de discípulos. Capítulo 6 de Hechos, el versículo 2 también nos habla. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, ya se había multiplicado los discípulos que son hijos de Dios, auténticos discípulos que fueron engendrados, nacidos de Dios. Ese engendrados, el apóstol Juan le llama nacido de Dios. Eso está en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 10. ¿No? Y también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primero vamos a leer el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 3, para aclarar a qué me refiero el auténtico discípulo de Cristo. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, el que fue engendrado por Dios, no practica el pecado. En el capítulo 5 del mismo libro de Juan también nos habla. Versículo 1, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, fue engendrado por Dios. Cuando habla en Juan capítulo 1, el versículo 12 y 13. El versículo 4 del mismo libro, primero de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Su fe le produce una fe que vence al mundo. Entonces, esto quiero resaltar, hijos de Dios, hijos del Altísimo. Volviendo al capítulo 6 de Hechos, donde no les llamaban a los hijos de Dios miembros, sino discípulos de Cristo. El versículo 7, mira lo que dice: crecía la palabra. Número 1, crecía la palabra del Señor. ¿No? 2, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, estoy resaltando que a los hijos de Dios se les llama, se les conoce discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo entonces es aquella que ha nacido de Dios. Lo que dice Juan, fue engendrado por Dios. Y lo que dice Juan, el mismo Juan,
En Primera de Juan dice, los que han nacido de Dios, a ellos se les llama discípulos de Cristo. Entonces, eso quiero que tú entiendas, no está tratando con miembros. Dios no trata con los miembros, no trabaja con miembros activos, pasivos. No, los miembros son personas vulnerables. Es decir, nunca se arrepintieron, nunca fueron engendrados por Dios, pero están ahí, están metidos ahí, están congregando ahí, son congregantes y son fieles, muy fieles a su templo, a sus cultos, a sus programas, a sus eventos. Ahí asisten un montón y les encanta. Y son eventos como congresos, aniversarios, y algo así de celebraciones. Y esas reuniones son bastante distraídos, relajantes. Claro, porque presentan números especiales, mujeres adultas con sus polleras largas, con sus pañuelos, que hacen dinámicas, danzas, coreografías y cantos. Y la que le agregan a ese programa es la palabra, un rito más la palabra ahí. Entonces, ellos son esos miembros. Dios no trabaja con esos miembros. No, Él no cuenta con ellos. Eso para Dios es un problema porque es un freno a que se multiplique discípulos, ¿no? Ellos creen en la evangelización, en cruzadas, en campañas, que le llaman muchas veces campañas sobrenaturales, donde animan a la gente, motivan a la gente. Ven y recibe tu milagro. Ven, recibe una palabra de Dios, más que todo, más que palabra de Dios. Motivan, ven, recibe tu milagro. Y la gente va porque quiere un milagro físico, emocional, económica, un milagro material, un milagro de bienes y raíces. ¿Quién no quiere un milagro? En todo el sentido de la palabra, todos queremos. Pero lo que quiero hacer resaltar, esa es una congregación de miembros, de congregantes. Vuelvo a reiterar esto, aunque esto es chocante, y el Espíritu Santo no cuenta con ellos. Ellos están muy distraídos, muy impregnados, muy absorbidos en sus programas, en sus cultos, llenos de distracciones, llenos de alegría, de júbilo, de participaciones, de todo lo que ellos hacen, todo. Últimamente una denominación han hecho a nivel nacional. ¿Y cómo salían las hermanas con sus polleras largas, vestimentas muy exóticas y atrayentes? ¿A quién no le gusta eso? Y la palabra de Dios ya se fue predicada, ya se han olvidado, se están distrayendo ahí. Entonces, esos son los miembros, esos son los filigreses, ellos son los congregantes de tal denominación, de tal congregación. Reitero que este sea chocante, hago énfasis, el Espíritu Santo no trabaja con ellos. Para Él es un estorbo. Él cuenta con discípulos. Él busca discípulos. Con ellos va a trabajar. Por eso cuando Pedro echó una invocación, el equipo, o sea, Pedro y sus consejeros habían convocado a la multitud de los discípulos, no dice los miembros filigreses y etcétera, etcétera. No, sino ellos convocaron, invitaron, hicieron un llamado a la multitud de los discípulos. Los discípulos obedecen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué con el miembro? Cuando un miembro, mayormente los miembros, vuelvo a repetir, están allí por una razón otra, que Dios les ha hecho un favor, les ha hecho un milagro. Ahí están, pero no son discípulos de Cristo, ¿no? Pero cuando ya Cristo pone el dedo en la llaga, cuando Cristo
ya pone uno de sus dedos en el punto, de su herida, como en el hijo o como el hombre rico, el joven rico. No, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos? Claro que yo conozco los mandamientos me han enseñado en la escuela dominical. Pero una cosa te falta. Ya le está poniendo el dedo en su herida, en el punto vulnerable que recién va a sacar a relucir quién es esa mujer, quién es ese hombre que va a la escuela dominical, que asiste a la enseñanza, que está ahí, que hace lectura bíblica, hasta le hacen orar y hasta le hacen dirigir, pero hasta cuando Jesús pone el dedo en su herida, recién reacciona. Bien se larga o bien se va. No, ellos son los congregantes. Mientras no le confrontan, no ponen el dedo en su herida, en la llaga que ya tiene pus, ya está apestando, entonces ahí recién va a ir. En cambio el discípulo no. El discípulo, su camino es diario de menguarse, de enmendarse, y está tan listo, tan dispuesto cortar con toda especie de mal, pecados, cortar con el pecado, cortar con toda contaminación, cortar con todo lo que ofende a la santidad de Dios y lo que afecta a su vida moral. Todo lo que le puede descomponer a su alma, a su vida moral, ese discípulo corta. Así aunque se enoje la esposa, el esposo, el papá, la mamá, el novio, la novia, el conviviente, la concubina, y entonces el discípulo corta radicalmente por amor y por respeto y por temor a su gran amor Jesucristo. Y ahí está su salvación, ¿no? Entonces, allí va mi tema, allí va el enfoque de mi tema, el auténtico discípulo de Jesucristo. Te estoy haciendo esa diferencia, hijo de Dios, hija de Dios que me estás escuchando, para que sigas la secuencia. No sé cuántas partes, cuántos módulos vamos a tener esta enseñanza bajo el tema el auténtico discípulo de Jesucristo. Es bastante poderosa y yo te voy a pedir que le compartas. No me refiero tanto a aquellos que se han alejado de la iglesia, aquellos que se han ido, han dado las espaldas de Cristo. Y quiero terminar este preámbulo con esta parte. Vamos a San Juan capítulo 6. El capítulo 6, en el día viernes de la enseñanza, un momento con la palabra de Dios, bajo la conducción del pastor de Siloé, el hermano pastor Anderson Rodríguez. Hemos estado tocando este punto en el capítulo 6, que Jesús no le impactaba ni del hombre rico, ni de los discípulos que estaban con él. Estaban con él, salían a evangelizar, salían a visitar, a consolidar, lo que tú quieras. Y cuando Jesús ya empezó a poner el dedo en la herida, y hubo reacciones, y reacciones negativas. Mira lo que dice el capítulo 6 de Juan, versículo 60. Primeramente, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. O sea, muchos de sus discípulos que a Jesús le seguían, que salían a predicar, salían a consolidar, han habido palabras tan duras para ellos. Es que ya estaba poniendo el dedo en la herida. Dice, dura es esta palabra. ¿Quién las puede oír? No puede. A ellos les gusta predicadores que les motiven, que les den aliento de vida según ellos, que les enseñen cómo prosperar, cómo realizarse, cómo tener éxito. ¿Quién no le gusta eso? ¿Quién no le gusta eso? A todos. Pero Jesús
no trae ese mensaje. Dice, ¿quién las puede oír? ¿Quién? En el 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos hablaban así en secreto, murmuraban de esto. No, esta predica muy duro, muy exagerado, muy crueles, demasiado ya exigente, tanto ya Dios es así. O sea, comenzaban a murmurar. Y dice así, ¿esto os ofende? ¿Esto los lastima? ¿Esto les choca? ¿No les agrada? No, desde ahí empezaron ya a cuestionar por gusto, ahí estaba, hasta que tomaron una decisión. Y después en el versículo 66, porque en el 62, 63, 64 y versículo 65 son palabras que les va a ofender peor a ellos. Y en el 66 vemos el desenlace, y aquellos que salían a evangelizar, que Jesús les mandaba. Así que no es novedad cuando un hermanito está ahí de un momento a otro se va, ya no quiere venir, y hasta dice, ya no quiero tener ningún contacto con hermanos de esa iglesia, ni ninguna iglesia, no quiero nada, porque son muy crueles. Imagínate, eso no es novedad para que Jesús vio eso, y Jesús nos anticipa eso. Mira, el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, discípulos de Cristo, de sus discípulos, pues, usa la palabra discípulos, volvieron atrás, ya no andaban con él, se fueron, volvieron a la sinagoga, volvieron al templo la hermosa, volvieron al mundo, volvieron a lo antes. Jesús era muy, muy duro, demasiado duro. Es duro lo que ¿quién le puede oír? Era muy exagerado para ellos, ¿no? Y el 67 les desafía y los reta a sus discípulos, a su equipo, ¿no? A su equipo. Desde entonces, mira, muchos de ellos se han vuelto atrás, y Jesús le dice, entonces Jesús les dice a los 12, a su equipo, sus células cerradas. Le dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren ir también ustedes? ¿Ah? Así que las puertas están abiertas. A su equipo ya lo desafía. Y hasta también si ustedes quieren irse, váyanse. No, qué tremendo. Y en el 66, Pedro no era cualquiera, era el auténtico discípulo. En cambio, los otros discípulos no eran auténticos discípulos, eran miembros. Y dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A Caifás? ¿A Gamaliel? ¿A Nicodemo? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro experimentó lo que es ser engendrado por Dios. Ese es un discípulo. Fue dura la palabra, pero para Pedro no era duro, era palabra de vida eterna, porque esa palabra le está limpiando, le está haciendo ver, este es pecado, corta con este pecado, deja de practicar el concubinato, el tabaco, el alcohol, todo lo que las tinieblas, que te conecta con las tinieblas, todo el alcohol, tabaco, porno, todo lo que te hace contacto con las tinieblas, corta, porque no puede ser claudicado un auténtico discípulo. Tremendo. Este es un preámbulo, líder, y quiero que escuches con cuidado esto y siga la secuencia, el tema, el auténtico discípulo de Cristo, que va a salir punto por punto. Repite conmigo, Señor, preparo mi corazón, abro mi corazón a tu palabra y dame toda la humildad, la sencillez de corazón abierto a recibir tu palabra.
Si tu palabra dice, voy a cortar esto, le voy a hacer, porque tu palabra es para vida eterna. Y que para mí es bueno, es lindo, y como si tú me aceptas, pero para ti es abominable, yo lo corto. Abro mi corazón a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.